¿Qué fue? Oh. Viene, doña. ¿Qué fue? Ok. ¿Qué fue? Pero es él. Señores, buenas tardes, buenas tardes. Hoy tenemos un programa especialísimo, especialísimo. No vamos a hablar de que le están dando un golpe de Estado a Xi Jinping, que está en todas las redes, eso es esta tarde, y que no es verdad. Ya a Putin lo han matado, lo han asesinado, lo han puesto a huir, ha caído preso, y ahora es a Xi Jinping, está en toda la prensa, todo el mundo lo está mandando. Está negado de que está preso Xi Jinping. Pero aquí está conmigo Víctor Grimaldi, por eso le digo que este es un programa especialísimo. Víctor, gracias por estar aquí. Tú sabes que somos... Consuelo, por la invitación. No, tú sabes que para mí es un honor, Víctor, que y tú estés por aquí. Tu audiencia. Tú eres una marca. Una marca país. Una marca del mercado, como la Coca-Cola. Déjame, por favor. Mira, Víctor, Xi Jinping en todas las redes, que Xi Jinping está preso, que a Xi Jinping le dieron Consuelo, un golpe de hace 3 Estado. días que ese rumor lo lanzaron. Y ahora fue que llegó a la República Dominicana. Bueno, eso es una. Segundo, Víctor, la especialísima invitación que tú accediste. Hoy, nosotros tenemos 26 de septiembre, ayer, 25 de septiembre, se conmemora una fecha más, un aniversario más, del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, al gobierno del profesor Juan Bosch. Si hay alguien en quien yo confío, por su cercanía al profesor Juan Bosch, personal, cercanía personal, no una cercanía política solamente, sino personal, de los muchachos, vamos a llamarlos así, que estuvieron desde la fundación del Partido de la Liberación Dominicana en 1973, una de esas personas, esos muchachos, se llama Víctor Grimaldi. Me consta. Entonces, hay todo, justamente sale en el periódico El Caribe, que me pareció muy bien, el viernes 23. Esta información, vamos a ponerla por aquí. Haití y un asesor de Estados Unidos en el golpe de Estado a Juan Bosch. Eso lo escribiste tú. Un asesor de Estados Unidos en el golpe de Estado de Juan Bosch. Esto es un libro de Víctor Grimaldi, que quiero que me lo pongan en pantalla. Por favor. Ese libro, El misterio del golpe de 1963, el misterio del golpe. Aquí está el libro, lo tenemos aquí en pantalla. Datos que el señor Reagan, dices tú, había conculcado, no había permitido, porque se hace ese tipo de cosas en los gobiernos norteamericanos. Informes confidenciales sobre el golpe de Estado contra Juan Bosch que fueron clausurados por Ronald Reagan. O sea que después fue que tú tuviste acceso a esos datos que no se conocían y que yo creo que todavía hay gente que no conoce. Y tú hiciste ese libro, que lo pusiste a circular en 1985, al lado del profesor Juan Bosch. Cuéntame, ¿quién es ese misterioso asesor norteamericano? ¿Y por qué Juan Bosch te dijo a ti, de acuerdo a lo que yo leí aquí, Juan Bosch te dijo a ti, Víctor, no estaba planeado el golpe de Estado, fue algo como que se improvisó el golpe de Estado a Juan Bosch? Adelante, Víctor. Sí, se venía gestando hacía tiempo un movimiento de descontento. A Balaguer, el 16 de enero del año anterior, de 1962, en un
hecho provocado en el Parque Independencia, y yo estaba ahí precisamente con Tony Raful. Éramos estudiantes del Colegio de la Altagracia, que quedaba en el 16 de agosto, y después de salir del colegio, había frente al local de la Unión Cívica del Distrito, ahí estaba la Asociación Médica también, Sí. el arzobispo Noel frente al parque. Hubo un incidente, ¿verdad? Ese día mataron varias personas con la guardia, y Balaguer tuvo que renunciar. Fue como una especie de golpe. Sí, sí. Se habló de autogolpe, pero fue un golpe provocado para sacar a Balaguer. Pues se pensó que con Juan Bosch se podía hacer algo parecido, es decir, había ese ambiente después de la muerte de Trujillo, después del 30 de mayo, de que aquí se podían quitar los gobiernos, así, con cosas por el estilo. Pero realmente Juan Bosch había superado muchas pruebas ya. Incluso en el mes de septiembre de 1963, cuando se produce el golpe de Estado, que es el 25, pero días antes, hubo incluso una huelga de comerciantes que se decía que era para sacarlo del poder, pero nada de eso funcionó realmente. Lo que provoca realmente el golpe de Estado, porque un golpe de Estado es cuando las Fuerzas Armadas deponen un gobierno, ¿verdad? Sí, sí. Es que Juan Bosch, entre la noche del 24 de septiembre, del Día de las Mercedes, y la madrugada del 25, por unas cosas que habían ocurrido raras con los militares y la frontera con Haití. Exacto. No estamos hablando de una crisis que hubo diplomática con Haití en el mes de abril de 1963, estamos hablando ya de nuevo. Incluso en agosto había sido detenido un ex jefe militar haitiano llamado León Cantave en la frontera. Ay, sí. Y de nuevo, a pesar de que lo habían detenido, y Juan Bosch estaba enterado de todo eso y lo había hablado en algún momento con el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, que se llamaba el ministro, entonces Víctor Elvis Viñas Román. Sin embargo, el hombre volvió al territorio dominicano. Cantave. Correcto. Y hubo una discusión sobre varios temas, y ese fue uno de los temas. Eso está en los documentos. Oiga, Es decir, son documentos no simplemente transcritos, ¿verdad?, sino publicados facsimilarmente, Consuelo. Sí, sí. Es decir, facsimilarmente, o sea, fotografiados. Sí. Ahí están sí. todos los documentos y las pruebas de ese golpe y de lo que lo provoca. Entonces, el tema militar con varias aristas y también el traslado de un coronel que se llamaba Elías Wessing, que después fue muy prominente en la vida política. Sí. Y alrededor de todo eso, Juan Bosch dijo, bueno, si yo no puedo, pero en el fondo estaba el problema de que sin el conocimiento de Juan Bosch, apoyados o incentivados por el gobierno norteamericano y la embajada norteamericana, las Fuerzas Armadas estaban apoyando a León Cantave, el general haitiano, para hacer guerrillas contra Haití. O sea. Ahí, en todo ese ambiente, Juan Bosch plantea, si yo no puedo trasladar a un coronel, en este caso a Wessing, entonces yo presento renuncia. Fabio Herrera, que era el subsecretario de la presidencia, estaba por ahí. Juan Bosch le dijo, Fabio, y ahí estaban los militares, prepara la carta de renuncia. Ay. La Constitución de la República establecía que el presidente debía renunciar, preparar la carta, pero renunciar frente al Congreso. Al Congreso. Cuando Juan Bosch dijo eso ahí, el asesor policial de la Embajada de los Estados Unidos, este señor que está aquí, yo no sé cómo se podrá ver, vamos a ver. Sí, él te lo va ¿Se ve bien? Déjalo ahí. Ok, se ve muy bien, Víctor. Anthony Ruiz, ese que está ahí. Anthony Ruiz, creo que era de la USAID, de acuerdo a lo que tú mismo dijiste. De la USAID, USAID. United States Aid, Sí. es decir, la AIDE. El AIDE. El AIDE. Que tenía un programa de asistencia policial en esa época. Él ya estaba aquí desde el año 62 y
estuvo aquí como hasta el año 67, 68, 5 o 6 años, adquirió mucha autoridad Sí, en la embajada americana, Claro. el asesor policial. Quien está al lado de él ¿quién es? es el general, en ese momento creo que era coronel o era ya general, Ramón Benito Monción Leonardo. Él fue el que me dio esa fotografía. Oh, qué bien. Entonces él me la escribió aquí. Ahí están, de izquierda a derecha, Eligio Bisonó Jackson, Sí, un miembro de la embajada americana. Esa es la letra del general Monción Leonardo. Sí, Benito Monción Leonardo, Anthony Ruiz, ese es el agente Anthony Ruiz y Guzmán Acosta, el papá de de Rafaelito Guzmán Acosta. Sí. Está vivo todavía. el papá. El papá, sí, el general Guzmán Acosta, ya debe tener 90 años. El hijo, O más. que fue jefe de la policía también, el Sí, hijo también fue jefe. sí. Bueno, ese es Anthony Ruiz. Entonces, muchas veces, Consuelo, se dice que Anthony Ruiz y Dan Mitrioni eran la misma persona. No Ajá. es cierto. Fíjate los rasgos físicos de Anthony Ruiz de perfil, que no es un anglosajón, porque él es de origen mexicano. Ok. Entonces, eso me lo explicó Monción Leonardo, que me regaló esa Sí, fotografía. sí. Vamos a ver ahora Ay, a Dan Mitrioni. ok. Dan Mitrioni. Dan Mitrioni pasó también por aquí. Claro. Lo que pasa es que Anthony Ruiz llegó aquí en 1962, Dan Mitrioni después de la Revolución. Después de la revolución. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque por aquí hay una foto de Anthony Ruiz, esos policías dominicanos, y al lado Dan Mitrioni. Dan Mitrioni. Ay, mi madre. Uy, cuánta gente, carajo. Estas fotografías me las dio el general Monción Leonardo, que en paz Sí, descanse, sí. en el año 1967-68, por ahí. Me las dio. Vamos a ver. Esta es otra foto, todavía no llegamos a la foto que están los dos, pero esta es otra foto de la época que me la dio el general Monción Leonardo. Mira que está aquí, en el extremo ya de esa foto. Sí, ahí está él. El general Eligio Bisonó Jackson, Monseñor Polanco Brito, Mira, Pérez y Pérez. el general Enrique Pérez y Pérez, Federico Esmester, que fue director del Seguro Social, Y Balaguer. el presidente Joaquín Balaguer, Sí. Francisco Augusto Lora, el nuncio de la época, Luciano Estorero, Sí. Oye, pero no, mira, o Antonio del Judice, creo. Y aquí está Anthony Ruiz, mira ahí, Otra vez. está cortada. sí. Aquí está Mélido Marte, el hijo del general Mélido Marte, Sí. que murió. Sí. Bueno, vamos a ver si aparece, porque está aquí. Vamos a buscarla, es bueno que la gente vea quién Porque era. se ha confundido mucho a Dan Mitrioni y lo han mezclado con el golpe de Como que Estado era cuando como realmente que era el fue- mismo, no que se dice que Anthony Ruiz y Dan Mitrioni era el Era mismo. el mismo, no era, No, no era eran el mismo. totalmente gente distinta. Totalmente. Pero Dan Mitrioni yo creo que terminó en Panamá, por allá, Dan Mitrioni terminó en Uruguay, en Uruguay. fue secuestrado por los Tupamaros en 1970, El diablo. en agosto, y lo eliminaron. ¿Lo mataron? Yo creo que está aquí, ya, déjame ver. Creo que está aquí. Se hablaba de Dan Mitrioni como que era el hacedor, eso es verdad. Porque estuvo también en Brasil, cuando la dictadura militar de Brasil, Ah, sí. y él, una de las cosas que enseñaba era la tortura, torturar. El diablo. Interrogatorios con con tortura. tortura. Consuelo, sí. Qué tierno. Se lo llevaron Vamos a los buscarlo Tupamaros. por Dan Mitrioni ahora, Dan Mitrioni. Muy tierno. No, porque están aquí todos, es bueno para... Sí, sí. Porque ahora, el que oyó hablar de esto en una Sí, época... pero hay algo, Víctor, lo que yo quisiera también que tú me digas, ¿por qué Bosch, por qué se crea ese ambiente en contra de Mira, Juan? esta es la mesa redonda que hubo el 25 de septiembre de 1985, publicada al otro día en la página 4 del Listín Diario.
Ahí estoy yo con Juan Bosch. Bosch. Cuando pusimos a circular aquel libro que tú mencionaste. Sí, Aquí está ok. Juan Bosch, aquí estoy yo. Bosch dice, historiadores deforman la verdad. Ay, carajo. Ay, Dios mío. Porque era refiriéndose precisamente al golpe de Estado, ¿verdad? Que no se decía. Ahora, Víctor, La ¿qué, verdad. qué había en el fondo? Se ha especulado Aquí mucho está, sobre ya eso. aquí está, ya está ahí. aquí está, Da ya mi apareció, trione. espérate, aquí está, Vamos a verlo. aquí está. Aquí está, míralo aquí. Esta es Dan Mitrione, Sí. junto al general Monción Leonardo. Ese es Dan Mitrione, míralo ahí. Y esa foto me la dio el general Monción Leonardo. Ok. Pero Dan Mitrione viene después del golpe. Después del golpe, correcto. O sea, que Pero el que es- verdaderamente fíjate que participa. es un rubio. Sí, hombre, claro. Él es de Él es- origen italiano. Pero hay otra foto, yo tengo otra foto donde está al lado de Anthony Ruiz, además. No, pero vamos a seguir, Víctor. Vamos a seguir porque quiero que dé la información. Yo Míralo creo que aquí, ya Consuelo, tenemos. ya. Míralo Ajá. aquí, que está. Míralo aquí. Aquí está Dan Mitrione, Anthony Ruiz, mírenlo ahí los dos, ¿eh? Sí. Uno rubio y otro chicano, de origen mexicano. Sí, sí. El general Almarante, Santos Almarante, que fue el padre de crianza del general, aquel general que desapareció una vez, muy joven era, buceando cerca de la isla Saona. Cuando subió Leonel. Sí, que José Leonel Dante- se pasó muchísimos ratos. José Dante, él se llamaba buscándolo. José Dante Yo Galán recuerdo. Marte. Sí, yo lo recuerdo. ese Él fue el caso. padrastro del Sí, sí. el general de los Santos. Leonel se preocupó mucho y Correcto. salió a buscarlo. A en finales del helicóptero. 96. Sí, 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 yo recuerdo. Este es el general Monción Leonardo y este es el general Robinson Brea Garó. Ya. Fíjalo ahí, ahí están. Esa foto también me la dio el general Benito Monción Leonardo. O sea Entonces, que eso es son dos importante, gentes. todo eso, porque el que estaba ahí no era Dan Mitrione igual a Anthony Ruiz, sino Anthony Ruiz. Ruiz. En el momento, ¿Por qué se hace, por qué los norteamericanos, se ha hablado mucho y especulado, por qué los norteamericanos tienen esa animadversión con Juan Bosch? bueno, Para llegar incluso a propiciarle el golpe de Estado. era una época diferente, Consuelo. Sí. No hablemos de antes del 60, hablemos después del 60. Sí. A pesar de que llega a la presidencia de los Estados Unidos John F. Gerald Kennedy, un demócrata liberal, muy joven, de 42 años de edad, era la época de la famosa Guerra Fría, ¿verdad? Sí, claro. Y en los años 60 hubo varios golpes de Estado en América Latina, en Honduras, en Argentina, en varios lugares, pero después tuvimos otros golpes de Estado horrorosos, como el de Chile en 1973, 10 años después del golpe de Estado de Juan Bosch. Sí. El de Argentina en el 76. Terrible. Y las atrocidades que cometieron esos militares con el apoyo de los Estados Unidos, y ahí están los documentos norteamericanos. Sí. Entonces, con Juan Bosch sucedió simplemente que era un gobierno puramente democrático, que respetó las libertades Sí, señor. totalmente del pueblo dominicano, honesto y honrado ese gobierno, que no se dejaba manejar por lo que decía el embajador de los Estados Unidos, John Ballard Martin, y la embajada. Mantenía relaciones cordiales, no pelearon nunca. Tenía que ver la Revolución Cubana y el miedo a la Entonces, Revolución Cubana. existía el problema geopolítico, como Exacto. siempre ha existido. Claro. En Cuba, en el año 1959, había habido una revolución que cambió totalmente el panorama de América Latina. Del mundo. Porque esa defensa de la democracia y de los derechos humanos que hacen hoy los Estados Unidos, eso comenzó el otro día. ¿Qué son 45 años? 1977. Fue el presidente James Carter, alias Jimmy Carter, el que empezó la política de defensa de los derechos humanos y de las democracias. Ahí fue que cambió todo el panorama. Y al año siguiente, un papa nuevo, Juan Pablo II, Sí.
Primero, porque, oye, ya los pueblos del mundo, ni se diga de América Latina, aguantaban más dictaduras y sangre. José Israel Oye, Cuello. en los países más civilizados de América Latina, como Uruguay, Chile y Argentina, se cometieron unas atrocidades apoyadas por los gobiernos de Estados Unidos, Sí, que no tiene más de crímenes interminables. Mira y quien sí. cambia eso, Consuelo, Sí. es el presidente Carter en el 1977 y al año siguiente el Papa Juan Pablo II. Pero, para poder luchar contra el bloque soviético en la Guerra Fría y desmantelarlos, Sí. los Estados Unidos tenían que esa política de defensa de los derechos humanos llevarla a Europa también. Y el Papa Juan Pablo II encabezó también esa gesta. Por eso fue que finalmente cayeron los países del bloque llamado soviético. Fíjate ese periodo, 1977, 11 años después ya se derrumbó el bloque. O comenzó a derrumbarse, porque se utilizó esa bandera también para aplicarla allá. No se podía aplicarla en Europa y no aplicarla en América Latina. Entonces Juan Bosch, 14 años antes del 77, antes de Jimmy Carter, vivía una época diferente. Así es. Y ni se diga 25 años antes de la caída del bloque. Fue una época muy dura poder gobernar la República Dominicana de una manera soberana, independiente y con libertades. Y ese fue el problema de Juan Bosch con la embajada, que querían hacerlo un muñeco que manejaran a su antojo, y Juan Bosch representaba la dignidad nacional. Pero además, el tema de Haití es que los Estados Unidos querían derrocar a François Duvalier. ¿Por qué? Porque François Duvalier en el 1962 había establecido relaciones diplomáticas con la República Democrática o Popular de Polonia. Polonia, que era un país socialista, aliado a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento. Y además, Duvalier había expulsado a los asesores militares de los Estados Unidos que estaban en Haití. Y por eso, desde la República Dominicana, se hacen la guerra de guerrilla. Todas esas cosas que están documentadas, pero no con un bla, bla, bla. Permíteme, porque hay que señalarlo. Están documentadas con documentos originales, Víctor, del gobierno de los Estados Unidos en este libro. Aquí está. Vamos a ponerlo por aquí. Golpe y revolución. Yo llamé, por cierto, a Cuesta, y todos tus libros están agotados. Estamos en el proceso de reeditarlos. Me parece muy bien, porque tú sabes, yo soy una fanática de tus libros. Golpe y revolución, el derrocamiento de Juan Bosch y la intervención norteamericana. Aquí está. ¿Ok? Ay, cuando yo veo esto, mira, Víctor, decía José Israel Cuello en una ocasión, las mismas fuerzas reaccionarias que asesinaron al presidente Kennedy en el 63 son las mismas fuerzas que tumbaron a Juan Bosch. ¿Tú estás de acuerdo con eso? El asesinato de John F. Kennedy ha sido objeto de muchos estudios sobre Kennedy y su asesinato, pero no solo sobre el asesinato. Tienen que haberse escrito, Consuelo, más de 5,000 libros. Y eso yo lo noté en una ocasión que estuve hace unos años atrás en la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy en Massachusetts, en Boston específicamente. Sí, nosotros fuimos, hay que ir, cuando usted vaya a Boston, tiene que ir a ver todo eso de los Kennedy. Yo estuve en 2 ocasiones investigando y conseguí muchos documentos sobre el tema de las relaciones del gobierno de Kennedy con la República Dominicana, algunos de los cuales he citado en mis libros. Pero para mí, que lo que ocurrió fue que
gente de los servicios de inteligencia. Fíjate cómo hoy todavía vemos cómo todas esas agencias de inteligencia norteamericanas, todas las contradicciones que hay, los personajes, unos tiran para un lado, otros tiran para otro, hasta hoy se ven. Claro, asesinar a un presidente norteamericano ahora por parte de... Hay un secreto que se ha guardado, que debió haberse revelado y que se mantiene documentalmente en los archivos de Estados Unidos, que está vedado todavía. Ajá. Sí, documentos que todavía no se sí. sabe qué es lo que dice sobre el asesinato de John Ay, F. mi Kennedy. madre. Entonces, para mí, que ahí hubo gente de la CIA, Sí, intereses económicos, pero también yo creo que una fracción muy belicosa, agresiva del exilio cubano, que participó en muchos actos terroristas, vinculada a la mafia de los Estados Unidos, que tenía el control de los casinos de juego, también participó en ese asesinato. Hay incluso un libro que trata este tema y que dice que en diciembre del año 1963, Kennedy, el presidente John F. Kennedy, fue asesinado el 22 de noviembre Sí, de 1963. eh, Que en diciembre, a principios Justo de un diciembre, mes. se iba a producir una invasión a Cuba de nuevo para eliminar a Fidel Castro, y que incluso había gente en Cuba que estaba en eso también, y que contaba con el apoyo del gobierno de Kennedy, pero que son las cosas que ocurren, que la mafia y esos grupos agresivos del exilio cubano, descontentos porque no habían sido incluidos en ese plan de invasión en Cuba y porque no le iban a restablecer a los mafiosos. Hay un Meyer Lansky, etcétera, muchísimos mafiosos norteamericanos famosos, Frank Costello, etcétera, etcétera. Quizás no estos específicamente, menciono gente de la mafia de entonces de sí, Estados Unidos, sí. Yo que había era esa tesis. conocida, pero muchos otros más no, Sí, y que matan a Kennedy porque no les, en ese plan que tenía Kennedy de dar un golpe de Estado a Fidel Castro, con apoyo interno y externo, a ellos no se le iban a restablecer sus negocios. ¿Por qué? Porque el hermano exacto. de John F. Kennedy, Robert Kennedy, era la Miriam Germán Sí. de entonces. De entonces. O sea, el procurador Sí, independiente. que los había sentado a toditos, Pero los nada había de señalado. independiente, Consuelo, porque el procurador no tiene que ser independiente para actuar. Mira una cosa, Eso de Víctor. independencia, yo vi ahora algo al obispo de Ay, sí, de La Vega. hablando del procurador independiente, pero parece que él no ha estudiado el caso del Vaticano. El Papa es monarca absoluto, ley, batuta y constitución, es el que pone y quita a los fiscales, a los jueces y todo el mundo. Y la justicia funciona ahí. Sí, mira una O sea cosa, que Víctor. eso no es necesariamente así. Lo que te quiero decir con Sí. el caso de Kennedy, Sí, en el caso de Kennedy, es que Robert Kennedy había golpeado mucho a la mafia. Así, pero también hay una tesis que fíjate que ¿Entiendes? Johnson Y entonces sube. ellos pensaban que no iban porque ya Kennedy lo había sí, golpeado. no, pero hay otra tesis, como bien tú dices, hay otra tesis que dice que el sustituto Johnson, el presidente Johnson, amplía y profundiza la guerra de Vietnam y el complejo industrial militar norteamericano que Kennedy parece que quería retirar las tropas de Vietnam, o sea, no profundizar la guerra de Vietnam,
le dijo el complejo militar, que son asesinos, porque esos son los que están manteniéndole los cuartos a Ucrania y mandándole todo a Ucrania y a todo el que necesite armas. A ellos lo que les interesa es vender su vaina, todo su misil y toda su porquería. Ese es el complejo militar industrial, que tú lo sabes, que lo denunció el mismo Eisenhower. El presidente Eisenhower, llamando, cuando le entregó el poder a Kennedy, hizo el gran discurso que dijo: tengan cuidado aquí en Estados Unidos con ese complejo militar industrial que puede modificar y darle matiz a la política nuestra. Eisenhower, el gran héroe de la Segunda Guerra Mundial, denunciando el soldado ideal. Ideal. Un ejemplo de soldado. Exacto, pero lo que te quiero decir que también dicen que Kennedy como que estaba por salir de Vietnam, que para qué diablo estamos allá. Y Johnson lo que hizo fue profundizar la guerra de Vietnam y contar con el apoyo de McNamara y de todos esos bandidos que estaban ahí, que salió Estados Unidos también huyendo de Vietnam al final. O sea que se habla también de eso. Te voy a dar mi versión también sobre ese tema, pero antes, que ya que hablaste... Mira, nos quedan unos minutos, pero quiero que me hable de Haití un minuto. Te hablé del Consejo, ¿de qué quieres que te hable? De Haití. Ah, sí. El complejo militar industrial. Como le dice Eisenhower en un discurso famoso. Si Estados Unidos en el 1965 defendía la democracia, ¿por qué no nos dio todos esos armamentos que les ha dado ahora a Ucrania para defendernos nosotros, nuestra independencia, nuestra democracia y soberanía? ¿Frente a quién? En el 65. ¿Por qué no nos dieron entonces? Si nos hubiesen dado armas como a Ucrania para defendernos, ¿qué hubiese pasado? Los Estados Unidos. ¿Pero estábamos peleando contra ellos? Ellos contra nosotros. Bueno, ellos contra nosotros. No pelar. Están tirándole de los bolines. ¿Tú te imaginas tú en el 65 con un tanque americano que hubiese dado el presidente Johnson? Hazme el favor. Sí. Mira, Víctor, todas esas cosas son interesantes. Lo del complejo militar industrial. Sí. El famoso discurso de Eisenhower. A partir de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918. Sí. Los ejércitos de los países ya avanzados, Estados Unidos, los de Europa y otros más, se organizaron de tal forma que la acción militar tenía que ser organizada de forma tal como si fuera una industria. Y en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos la desarrollaron de verdad, porque como no tuvieron escenario de guerra en su territorio, nunca la han tenido, y tenían una gran capacidad industrial y una gran población, entonces desarrollaron esa gran industria militar. De hecho, es la Segunda Guerra Mundial y todo ese andamiaje militar que crean los Estados Unidos, así mismo es, lo que le permite crear subir como primera potencia. Y eso continúa con los años 50. Por eso cuando el presidente Eisenhower, que fue presidente Dewey Eisenhower, de 1953, enero a enero de 1961, en su discurso de despedida, habla del complejo militar industrial. Ahora, Kennedy no estaba ajeno a eso. Podía haber matices. Sí. Pero lo que llama la atención es cómo Johnson... Los documentos, es que los documentos prueban que ya Kennedy había iniciado la escalada en Vietnam. También. Esa era una política imperial. Naturalmente, Johnson cargó con la dinámica de un sistema, porque era el Víctor, sistema. Johnson tendría que haber sabido algo del asesinato, porque hasta eso se dice. ¿Con qué, perdón? Con el asesinato de Kennedy. No, ¿tú crees que no? Creo. Bueno, vamos entonces. Bueno, hemos hecho un repaso rápido. Se ha hablado, por ejemplo, de que un petrolero de Texas influyó. Bueno, Víctor. Son contradicciones dentro del propio sistema. Bueno, Víctor, ojalá que puedas reeditar estos libros. Vamos a ver. ¿De Haití qué querías hablar, Consuelo? Bueno, se supone que hoy sale en la prensa que el Consejo de Seguridad de la ONU va a conocer hoy la crisis de Haití y que República Dominicana, nuestro canciller, el doctor Roberto Álvarez, canciller dominicano, aquí está, iba a hacer una presentación en el Consejo de Seguridad. Todavía no me han llegado informaciones en la prensa. Bueno, ¿qué tú opinas de esto? A mí lo que me llama más la atención de esto
y que por eso es que la política exterior, en mi punto de Sí. vista, tiene que ser equidistante de todas las potencias. Nuestro primer socio es Estados Unidos, Sí, comercial y todo, y tenemos que esa relación cultivarla Así y es. mantenerla. Pero me llama la atención que es la República Popular China. Que está del lado de Haití. Los chinos no han roto, no han pero roto no con tienen China. relación. China ¿Cómo tiene es? relaciones con Taiwán. Digo, No, con China. Excúsame, me Haití, quedé la sí. cosa. Haití tiene relaciones con Taiwán, China. no con Ay, Taiwán. con Taiwán. Ah, sí. Haití sigue las relaciones diplomáticas Sí, con es cierto, Taiwán. es cierto, es cierto. Nosotros somos que tenemos relaciones con la Con República China, Popular porque China. Danilo hizo que no se lo perdonan. Pero es No que se lo perdonan. es- Los yanquis no le perdonan a Danilo sin esas embargo, relaciones con esto que China. ha hecho China nos favorece a nosotros porque es China que Ojalá. ha convocado al Consejo de Seguridad Pero China para viene. tratar el tema. Sí, pero lo Entonces que me da nosotros miedo lo que con yo China- quiero decir bueno, es sí. que nosotros no tenemos que pelear con nadie. Nosotros tenemos que tener buenas relaciones con los Estados Unidos, con la República Popular China, con Rusia, con Ucrania y con todo el mundo. Y toda esta Nosotros gente que somos hablaba en contra de nosotros, país que nos decíamos pequeño. que nos desayunábamos con un haitiano y que los nacionalistas, hasta la señora que se lo he criticado 200 veces con todo el permiso y el respeto, y ella sabe que la adoro. Doña Margarita nos dijo en una entrevista hace poco, los ultranacionalistas, doña Margarita, eso me ha caído como una pedra. Que no es mentira, no es por eso, sino en la forma en que usted lo dijo. Pero está No, bien. nosotros lo que somos es patriotas, Ah, bueno. Víctor, como el ¿tú pueblo crees- dominicano. ¿Tú crees? Ahora, eso implica defender la nación. ¿Tú crees que nos conviene entonces, tenemos que ir al que el Consejo de Seguridad debe ya tomar una decisión? Porque es que ahora mismo hay una carta firmada que me la acaban de mandar hoy por más de 20 organizaciones haitianas, partidos políticos, etcétera, movimientos, diciéndole a Guterres, no se meta con nosotros en Haití, que nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Más de 20 organizaciones, a Guterres le acaban de mandar los haitianos esa carta. La integridad territorial y la soberanía de Haití deben mantenerse. Y todo lo que se haga Sí. debe hacerse en coordinación con la comunidad internacional. Ahora, la República Dominicana nunca ha invadido ningún país, Así y es. mucho menos Haití. Entonces nosotros lo que tenemos es que manejar en ese marco Muy bien. de relaciones internacionales el problema de Haití con la comunidad internacional. Ahora, los haitianos son ellos quienes tienen que resolver sus problemas. Con la ayuda de la comunidad Ay, internacional, no quiere. inevitablemente. Pero no lo Nosotros quiere. tuvimos, por ejemplo, la crisis de 1965. Aquí hubo una intervención, pero después la resolvimos Pero en es que allá no hay coordinación en forma, cierta allá no hay medida con la forma. comunidad internacional. No hay forma, te digo que ahí hay esa carta a Guterres. Ella, más de 20 organizaciones haitianas, partidos políticos, no se meta Naciones Unidas con nosotros. En el fondo es lo que le dicen. O sea, los haitianos no se ponen ellos de acuerdo. Le dice Trudeau, el primer ministro canadiense, le acaba de decir en una reunión que hizo el viernes, es que la oligarquía haitiana, ahí lo tengo, la oligarquía haitiana no entiende de nada. La oligarquía haitiana y prefiere este desorden. Dejémosle a Haití a la comunidad Tenemos que irnos. internacional, Ok. pero nosotros ocupémonos de nuestros problemas de Amén. los dominicanos. Víctor, vamos a hacer más programas. Dios te bendiga, Víctor. Gracias por la invitación. No, Dios te gracias bendiga a por ti y te dé larga vida. Hemos estado juntos muchos años, muchos años. Así que, señores, muchísimas gracias a ustedes. Plaza Lama, como siempre. Óptico Oviedo, recuérdate que los miércoles progresivos de Óptico Oviedo, lentes progresivos por 1,199 pesitos. Santo Domingo, tu marca país. Y el Grupo Rica con Choco Rica. Claro que sí también. Gracias.